Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Ya vamos a dar inicio. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Voy a intentar presentar ahora mismo y me lo hacen saber. ¿Ya observan mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Gracias por confirmar. Bien, el día de hoy vamos a dar solución a lo que es la discusión número 4, ¿verdad? Que trata sobre trabajo y energía, ¿verdad? Entonces, la discusión anterior se la vamos a hacer llegar siempre por la plataforma Classroom, así que estén pendientes ahí. Y bueno, dado que ustedes ya van avanzando, ¿verdad? En estos temas, el día de hoy pues vamos a ver la discusión 4. Suponemos que todo lo que es la parte de la teoría ya la trabajaron con el licenciado y pues esperaríamos que esté todo claro en la parte de la teoría, ¿verdad? En donde les toca resolver el cuestionario. Así que sin más que añadir, vamos a empezar entonces con los problemas de esta discusión. Y bien, el problema número 1 nos dice de la siguiente manera. Y dice, ¿verdad? Sobre un cuerpo se efectúa un trabajo de 150 joules, desplazándolo 25 metros. ¿Cuánta fuerza se le aplicó al cuerpo? Bien, en este caso, como todo el problema, sacamos los datos, ¿verdad? Nos están dando la variable del trabajo, 150 joules. Luego tenemos que se ha desplazado 25 metros, sería X. Bien, recordemos la ecuación que nos dice del trabajo. Dice que el trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, que por lo general pues se escribe o se denota como D, por el coseno del ángulo que hay entre estas dos variables, entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, en este caso, para poder denotar, ¿verdad? O comprender cómo sacar el ángulo, vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, vamos a hacer, este sería un cuerpo, y está, ¿verdad?, sobre un plano horizontal. Resulta que se le está efectuando una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que es la que vamos a encontrar nosotros y nos ha dicho que se ha desplazado 25 metros. Bien, esto es una D, ¿verdad? D igual a 25 metros para poder comprender. Entonces, acá se está efectuando un trabajo, ¿verdad? Porque se aplica una fuerza y con un cierto desplazamiento. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿cuál sería el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento acá para poder agregarlo a la ecuación del trabajo? ¿Cuánto sería el ángulo, jóvenes? Muy bien, Maybel, sería 0. Muy bien, jóvenes, muy bien, gracias. Sería 0. Entonces, recordemos, si nosotros en nuestra calculadora queremos sacar el coseno de 0, igual nos va a dar, ¿cuánto?
¿Cuánto es el coseno de 0? Si nosotros lo queremos poner en la ecuación, ¿verdad? 1. Exacto, sería 1. Entonces, aquí de una vez en esta ecuación pues, podemos poner que el coseno de teta, ya sabemos que teta va a valer 0, ¿sí? Si se fijan, pues ambos vectores están apuntando en la misma dirección, entonces tienen un valor de 0 grados. Entonces el coseno de teta, que en este caso teta es 0, valdría 1, quedando la ecuación de trabajo como fuerza por desplazamiento. Entonces, acá, ¿qué nos están preguntando? Pues la fuerza que se le aplicó al cuerpo. Entonces, vamos a despejar la fuerza. ¿Y cómo nos quedaría despejada la ecuación, jóvenes? ¿A cuánto sería igual la fuerza? A la multiplicación del trabajo por la distancia. Fijémonos. Bueno, yo voy a estar mencionando desplazamiento, ¿verdad? La D va a ser como desplazamiento. Entonces, fuerza por este desplazamiento está multiplicando. Voy a poner un puntito aquí pequeño, que significa que está multiplicando. Entonces, si la fuerza por ese desplazamiento está multiplicando, nosotros queremos despejar la fuerza. Entonces, este desplazamiento que está multiplicando con la fuerza va a pasar a dividir, ¿sí? Quedando que fuerza es igual a trabajo sobre desplazamiento. ¿Sí? ¿Se comprende, jóvenes? Lo que estamos... Sí, ¿verdad? Porque pasa al otro lado. Sí, es correcto. Ok, bien. Así es, joven. Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, ahora teniendo esta ecuación despejada, que la fuerza es igual a trabajo sobre desplazamiento, ahora procedemos a sustituir. Trabajo, ¿cuánto es igual? 150 joules. Escribimos 150 joules en el numerador y en el denominador 25 metros. Entonces, antes de realizar este cálculo, quiero hacer una pregunta. ¿En qué unidades se expresa joules? O sea, ¿cuánto equivale un joules? A ver, ¿alguien que pueda responderme? ¿A cuánto es igual un joule? Creo que ya se les olvidó, ¿verdad? ¿En qué unidades? Creo que son kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vamos a escribir lo que dijo. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, nos dijo. Bien, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y exactamente, eso puede ser igual a un joules. Otra forma de escribir un joules es igual a newton por metro. Newton por metro. ¿Por qué? Porque, recordemos, ¿a cuánto equivale un newton? A kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Exactamente, tal como usted lo dijo, kilogramo por metro, ya no es al cuadrado, es solamente por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, por lo general, ¿verdad? Se escribe así para poder, digamos, reducir la forma de cómo escribir las unidades. Ya sabemos cuánto vale un newton y pues lo escribimos de esta forma. En vez de escribir kilogramo por metro por segundo
sobre segundo por metro. Lo escribimos así, como un joule es igual a newton por metro. Bien, creo que esa parte queda claro. Entonces, ahora sí, efectuemos entonces esta operación. ¿A cuánto sería igual la fuerza? Si nosotros dividimos los 150 joules sobre 25 metros. Bueno, lo podemos escribir así, miren. Sabemos que un joule igual a newton por metro para poder denotar las unidades. $150 newton por metro entre 25 metros, ¿vale? Para encontrar el valor de la fuerza. A ver, jóvenes, ¿cómo van a hacer esa división? Da 6 newtons, porque metro y metro se cancela. Exacto, sería 6 newtons. Bien. Nosotros, pues, en vez de escribir joules, aquí escribimos newton por metro para poder ver bien las unidades y vemos que está metros arriba y metros abajo se nos elimina. Quedando como respuesta en unidad de newton, 6 newton. Esa sería la fuerza que se le aplica al cuerpo, ¿verdad? Que se desplaza a 25 metros. Muy bien, creo que no hay preguntas con respecto a este problema. Si las hay, pueden utilizar el micrófono siempre o comentar, ¿verdad? En el chat. Ok, veo que están pendientes. Entonces, continuamos con el problema número 2 y nos dice de la siguiente manera. Sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 120 newton que forma 60 grados con la horizontal. Si el cuerpo se desplaza horizontalmente 10 metros, ¿cuánto trabajo desarrolló esa fuerza? Entonces, vamos a utilizar siempre la ecuación anterior, ¿verdad? Pero fijémonos, aquí hemos denotado ya los datos. Fuerza es igual a 120 newton, el ángulo que forma es de 60 grados y el desplazamiento, bueno, en este caso lo escribimos como X, es igual a 10 metros. ¿Ok? Entonces, utilizamos lo que es la ecuación del trabajo, que nos dice que es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Y en este caso, jóvenes, ¿cuánto sería el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza? Vamos a hacer un pequeño dibujo para poder comprender. Tenemos el objeto, ¿verdad? Que está sobre una superficie, pues, horizontal. Y en este caso se dice que se desplaza con una fuerza de 120 newton, ¿verdad? Entonces, veamos. Bueno, pondría el ángulo de esta forma. Sería el de la fuerza. Este sería el vector de la fuerza, ¿verdad? Y dice que con respecto al horizontal está formando un ángulo de ¿cuánto? De 60 grados. Lo voy a escribir aquí, 60 grados. Entonces, y se está desplazando, ¿verdad? Se está desplazando 10 metros. Voy a escribir D es igual a 10 metros. Entonces aquí sí, ¿verdad? Aquí prácticamente sería pues sustituir datos, ¿verdad? En la ecuación del trabajo. Entonces, sustituimos datos. Ya vimos que la fuerza nos está dando desde 120 newton. Escribimos 120 newton acá. Multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento es 10 metros. Y luego tenemos por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo que se está formando es de 60 grados.
A ver, jóvenes, realicen esta operación y me dicen, por favor, cuánto les resulta y en qué unidades les daría. 600 joules. 600 joules, muy bien, joven. Exactamente, ¿verdad? Vimos que las unidades que tienen son newton por metro. Y bueno, el coseno de 60 grados, pues si ustedes lo sacan parte en este caso, sería una cantidad adimensional, ¿verdad? Entonces, ya dijo el compañero que le resulta 600 joules. O como ustedes quieran, lo pueden escribir newton por metro, ¿verdad? Pero eso ya lo vimos. Ya vimos que newton por metro es igual a un joule. Entonces, esta sería la respuesta a este problema número 2. Muy bien. Creo que están respondiendo, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente problema. Sería el problema número 3. Y nos dice, un operador empuja el mango de una lavadora de pisos con una fuerza de 50 newton. El mango de la máquina forma un ángulo de 50 grados. De 50 grados con el piso. Nos pregunta, ¿cuánto trabajo efectúa al empujar la lavadora 10 metros? En este caso, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo efectúa? Se refiere a cuánto trabajo efectúa el operador al empujar la lavadora 10 metros. Tenemos acá los datos, la fuerza que hace el operador, ¿verdad? Sería de 50 newton. Y sobre la lavadora, ¿verdad? Y luego tenemos el ángulo que es de 50 grados. Con un desplazamiento de 10 metros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo para poder comprender. Esta sería más o menos la lavadora, ¿verdad? Y está sobre una superficie horizontal. Luego nos está diciendo que el mango de la lavadora lo vamos a poner acá, un poco atrás de la lavadora, para poder observar, es de 50 grados con respecto al piso. Bien, aunque este mango pues estaría un poco arriba, ¿verdad? Pero aquí sería los 50 grados con respecto al piso. Y sobre ese mango de la lavadora se está generando una fuerza que ya dijimos es de 50 newton, ¿verdad? Ahora bien, bueno, además de eso nos ha dicho que se ha desplazado, vamos a poner acá, se ha desplazado 10 metros. Okay. Escribimos acá 10 metros para poder identificar, ¿verdad? Luego, ¿qué ecuación vamos a utilizar acá? Jóvenes, nos está preguntando el trabajo, ¿verdad? Entonces sería la misma, trabajo, donde nos dice que es igual al producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza y esa distancia por desplazamiento, ¿verdad? Que estamos tratando. Entonces, pregunto, ¿qué ángulo utilizaremos para poder determinar el trabajo que el operador está efectuando sobre esa lavadora para poder empujarla a 10 metros? Qué larga pregunta salió. A ver, jóvenes, ¿cuánto, qué ángulo tomaríamos? Sería 0, porque al igual que en el primer ejercicio, la fuerza horizontal. Exacto. Entonces, eso. ¿Verdad? Es muy importante poder así realizar los dibujitos. Ustedes vieron en el anterior, la fuerza era paralelo al donde se dirige el desplazamiento. Entonces, obviamente,
el ángulo que hay entre esos dos vectores es 0. Entonces ya lo dijo el compañero, el ángulo acá pues, sería 0. Entonces lo voy a escribir acá también. Sería 0 grados. Y ya sabremos que el coseno de 0 pues va a ser 1. Entonces sustituimos dato. La fuerza nos dice que es de 50 newton. Y el desplazamiento de 10 metros. Y bueno, ustedes también incluso pueden escribir aquí coseno por 0. Para, digamos, llevar el orden también. Y ya vamos a saber que esto va a ser igual a 1. Así que, bueno, tocaría realizar, ¿verdad?, esa multiplicación de los 50 newton por los 10 metros. ¿Cuánto les resulta, jóvenes? ¿50 newton por 10 metros? Bueno, lo voy a escribir de una vez. 500. Fácil. 500 joules, ¿verdad? No olviden la unidad siempre. Entonces sería 500 joules el trabajo que el operador realiza para poder empujar la lavadora. Y esto, por supuesto, lo hace a través del mango de la lavadora. Entonces, creo que no hay preguntas. No, pues siempre pueden hacerlo. Pasamos al problema número 4, que nos dice, una gata decide cambiar su camada de 6 gatitos a un nuevo lugar. Debe transportar cada gatito de 125 gramos de masa. En este caso sería cada uno, ¿verdad? Una distancia de 8 metros sobre el piso y colocarlo sobre una caja situada a 50 centímetros de altura. ¿Cuánto trabajo realizó la gata al transportar los gatitos? Vamos a sacar los datos, ¿verdad? Tenemos la masa, que es de 125 gramos. Esto en kilogramos sería 0.125 kilogramos. No sé si tienen problemas todavía en ello, jóvenes. Me gustaría saberlo. Para ver si realizamos ese factor de conversión. Bien, de todas formas lo voy a hacer para quienes les cuesta. Tenemos los 125 gramos. El factor de conversión que utilizaremos acá es que si nosotros lo queremos pasar a kilogramos, vamos a recordar que 1 kilogramo tiene ¿cuántos gramos, jóvenes? 1000. 1000 gramos, muy bien. Eso sería 1000 gramos. De tal forma que al efectuar esta operación, la cantidad a convertir queda en kilogramos. Entonces, multiplicamos 125 gramos por 1 kilogramo entre 1000 gramos. ¿Qué resultado les genera? Debería ser este, ¿verdad? Así que lo voy a escribir y confirman ahí ustedes. 0.125 kilogramos. Después de haber eliminado, ¿verdad?, las unidades de gramo, nos queda en kilogramo. Luego nos dice que se desplaza a una distancia de 8 metros. Aquí tenemos T igual a 8 metros. Y luego, pues, para colocarlo sobre una caja situada a 50 centímetros de altura. Tenemos la altura 50 centímetros. En metros sería 0.50 metros. Esto creo que no hay mucho problema. Así que, primero, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Recordemos, para la ecuación a utilizar
para poder determinar el trabajo que va o que realizó esta gata. Recordemos que nos dice que el trabajo es igual al producto de la fuerza por ese desplazamiento por el coseno del ángulo entre estas dos componentes. Y si nos fijamos, tenemos distancia y tenemos una altura, ¿verdad? Que esta también la vamos a utilizar. Pero no tenemos el ángulo, no tenemos la fuerza. Entonces, para ello, nos está dando pues la masa de esos gatitos y en este caso pues se haría uso de la fuerza gravitacional o más bien del peso, ¿verdad? Entonces le voy a poner F sub G acá, que nos va a decir que es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer parte. Entonces, en este caso estamos hablando de ¿cuántos gatitos? De 6 gatitos. Aparentemente esos son los gatitos, ¿verdad?, que lleva esta gata. Entonces sería 6 veces F sub G. Lo voy a escribir de una sola vez, pues sería 6 veces la masa por la gravedad. Entonces vamos a efectuar esta operación, jóvenes, sustituyendo, ¿verdad?, que la masa va a ser en kilogramos para poder corresponder, ¿verdad?, a las unidades según el sistema internacional. Entonces sustituimos 0.125 kilogramos. Bien. Por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces me dicen cuánto les resulta. 7.35 newtons. 7.35 newtons. Ese sería el peso total, ¿verdad?, que lleva esa gatita. 7.35 newtons, ¿verdad? Entonces, este sería el valor que vamos a utilizar en esta ecuación, ¿verdad?, del trabajo. Ahora bien, aquí vamos a hacer una cosa. Si se fijan, primero la gatita recorre 8 metros sobre el piso. ¿Sí? O sea que aquí realizaría un trabajo, un primer trabajo. ¿Por qué? Porque después de haber pasado esos 8 metros sobre el piso, le toca colocarlo sobre una caja, y esa caja tiene una altura de 50 centímetros o de 0,50 metros. Entonces serían pues dos partes prácticamente. O sería realizar un trabajo 1 y luego realizar un trabajo 2. ¿Bien? Entonces, primero vamos a decir que ella realiza un trabajo 1, que sería la fuerza siempre sería, ¿verdad?, este valor que encontramos de 7.35 newton. Acá, por ejemplo, sería D, en este caso, que hemos denotado que la distancia es de 8 metros y el coseno del ángulo. Entonces, voy a tratar de hacer un pequeño dibujito y sería pues la gatita, ¿verdad?, que va a desplazar 8 metros. Aquí la distancia, ¿verdad?, que es la distancia 8 metros. Y va generando una fuerza. Esa sería la masa donde están los gatos, más o menos. Perdón. Okay. Va generando pues una fuerza, ¿verdad?,
que sería la de 7.35 Newton. Permítame nuevamente recordar. Ay, estamos hablando de la fuerza gravitacional o el peso, y este va hacia abajo. Ok, F sub G lo voy a poner. Entonces pregunto acá qué ángulo hay entre ese desplazamiento de 8 metros, esa distancia de 8 metros, con respecto a la fuerza gravitacional o al peso de esos gatos. ¿Cuánto sería el ángulo, jóvenes? A ver, ¿de cuánto sería? Miren, aquí se fijan, es perpendicular. La fuerza gravitacional es perpendicular a ese desplazamiento. Entonces, el ángulo que están formando, ¿de cuánto es? Pero es que si es de 90, quedaría 0. Entonces no Pues, creo que sea de 90. pues justamente así es, joven, es de 90 grados. Entonces, si vamos a tomar el trabajo 1, ¿verdad? Que sería la primera parte que realiza esta gata, vamos a sustituir datos. F, ya lo hemos denotado, va a ser 7.35. Voy a poner acá, ¿verdad? Para poder llevar el hilo de esta ecuación. 7.35. Bien. Y luego la distancia que he recorrido en el trabajo 1, digamos así, es de 8 metros. Entonces escribo acá 8 metros por el coseno de 90 grados. ¿Y cuánto sería, jóvenes? Sería 0. Exactamente, sería 0. Este es el primer trabajo que realizó. Fue de 0 joules prácticamente. Entonces, ahora ella realiza el siguiente trabajo, ¿verdad? Que ya es pasarlos a una altura de 0,50 metros. Entonces voy a escribir acá trabajo 2. ¿Okay? En este caso, siguiendo también la misma forma, la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y recordemos en este caso, haríamos el dibujito, ¿verdad? De esa fuerza gravitacional o de ese peso y la altura de la caja. Esto es más o menos la caja. Que sería en este caso tendría otro ángulo. A ver, aquí base bajo y el otro sería la de la distancia, ¿verdad? En este caso 0,50 metros. Bueno, lo voy a denotar como altura para no equivocarnos. Y en este caso, ¿cuánto sería el ángulo que hay entre esa fuerza y esa altura? 0. No, en este caso sería otro ángulo. Vea la dirección que lleva cada uno. No van apuntando en la misma dirección.
voy a poner H acá. Voy a decir que ese trabajo 2 es igual a esa fuerza 735 newton por la altura 0,50 metros. Y a ver, por el coseno de cuánto. No llevan la misma dirección, ¿verdad? Uno va hacia arriba, el otro abajo. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo que hay entre esos dos vectores? Vaya. Bien. Ya vimos que no es 0. ¿Cuánto es entonces? Sí. Si giramos la cabeza o si ponemos de otra forma el dibujito, quedaría, por ejemplo, uno hacia un lado y el otro al otro lado. Y yo pregunto, ¿cuánto es el ángulo que hay entre esos dos vectores? ¿No? Si lo ponemos entonces así los dos juntitos. A ver. ¿Qué ángulo están formando? 180 grados. Exacto, así es. Muy bien, es 180 grados. Entonces ahora sí, ¿verdad? Aquí sí les va a resultar un número. Ajá. En este caso, pues el coseno de 180 va a ser -1, me parece. Entonces, ustedes realizan la operación y me dicen cuánto les resultaría. A ver. Me da menos 3.675. Ok, menos 3.675. A mí igual me dio eso. Ok, en joule. Entonces, en este caso, pasa lo siguiente, ¿verdad? Aquí olvidamos escribir, como estamos hablando de una altura, ya dijimos, de 0,50 metros. Entonces, nosotros queremos saber el total del trabajo. Entonces, vamos a escribir que ese trabajo total va a ser el trabajo 1 menos ese trabajo 2. Entonces, en este caso, escribimos 0 joules menos el trabajo 2, ¿verdad? Que es menos 3.675. Quedando, ¿verdad? Que el trabajo total es de 3.675 joules.
Bien, y así sería el trabajo que ha realizado esa gatita, ¿verdad? En este problema. Entonces, quedaría de esta forma. Así es tener en cuenta, ¿verdad? El ángulo que hay entre cada uno, entre la fuerza que se está utilizando y la altura o la distancia de desplazamiento que se esté realizando. Entonces, pasamos al problema número 5. El problema número 5, no sé si ustedes ya lo resolvieron. Hubo un grupo que dijo que ya lo habían resuelto y que pasáramos al siguiente. Así que no sé, jóvenes, si ustedes también ya lo resolvieron. No sé. A ver, continuamos entonces, lo vamos a resolver. Tienen prácticamente iguales. Entonces, voy a continuar. El problema número 4 nos dice, ¿verdad?, que encuentre el trabajo realizado por el músculo bíceps sobre el antebrazo desde la posición de máxima extensión al levantar un cuerpo de 45 newton de peso. Entonces, luego nos dice, suponga que la fuerza es igual a 400 newton y que el músculo esté insertado al hueso radio a una distancia de 3.81 centímetros. 3.81 centímetros abajo del codo. Entonces, tenemos los datos, ¿verdad? Aquí aparte, que la fuerza que está generando ese cuerpo, bueno, es de 45 newton, nos dice, y supongo que F es igual a 400 newton, que en ese caso sería el músculo que está insertado al hueso radio. Okay, por aquí lo tengo. Vale. Para este problema, primero dijimos, sacamos los datos, la fuerza es igual a 400 newton, la distancia que hay, ¿verdad?, entre el codo y ese músculo es de 3.81 centímetros, es decir, 0.0381 metros. Y luego tenemos un ángulo total, le hemos escrito acá, 140 grados, sería como el ángulo máximo que puede realizar, ¿verdad?, este músculo. Si se fijan en el dibujo, es lo máximo que puede, digamos, desplazarse, y lo mínimo es de 10 grados. Entonces, en este caso, le hemos puesto teta sub 1. En este caso, pues, habría que tomar, ¿verdad?, que, por ejemplo, el ángulo total sería igual al ángulo 1 más el ángulo 2. De tal forma que aquí, pues, el que no tenemos es el ángulo 2, que es el que nos interesa para poder determinar, ¿verdad?, ese trabajo, ¿verdad?, que hay entre esa distancia, que nos dice 3.81, con respecto a esa fuerza. Entonces, para poder determinar el ángulo teta 2 sería igual al ángulo total menos el ángulo 1. Entonces sería igual a 140 grados menos 10 grados, ¿verdad?
Ok. Entonces, resultando que el ángulo, el ángulo theta sub 2 es igual a ¿cuánto? Igual a 130 grados. Bien, ese sería el ángulo que vamos a utilizar. Sin embargo, déjenme comentarles, este problema nosotros lo hicimos, ¿verdad? Lo hacíamos de diferente forma, pero olvidábamos un tema muy importante, que es sobre trabajo en una trayectoria curva. Entonces, este problema trata sobre ello, ¿verdad? Sobre un trabajo en una trayectoria curva. Recordemos, la ecuación siempre se utiliza que W es igual al producto de la fuerza por la distancia por el coseno de teta, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de un trabajo en una trayectoria curva, resulta que el coseno de teta se toma aproximadamente, ¿verdad? O sea, el coseno de teta va a ser igual, o más bien aproximadamente, a teta. Bien, de tal forma que vamos a utilizar pues, solamente este ángulo. Sin embargo, este ángulo tiene que estar en radianes. Tiene que estar en radianes. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, de tal forma que el trabajo en una trayectoria curva queda de la siguiente manera. Ya dijimos, el coseno de teta es igual a teta, de tal forma que queda igual a la fuerza por la distancia por teta. Y este producto de la distancia por ese ángulo va a ser, o más bien se le llama trayectoria, ¿verdad? No sé si esto ya lo habían visto. Entonces, para poder pasar un ángulo en grados a radianes, tenemos los 130 grados y vamos a utilizar el factor de conversión donde 180 grados es igual a pi radianes. Entonces tenemos 180 grados abajo y pi radianes arriba. Entonces al efectuar esta operación, ¿a cuánto les quedaría igual ese ángulo, jóvenes? Si lo realizan en su computadora, digo en su calculadora. No necesariamente tiene que ser en radianes, lo que siguen de nada más para poder realizar. También puede estar en función de grados. Es lo conveniente es de. Entonces, ¿cuánto les daría? Vamos a multiplicar 130 grados por pi entre 180 grados. Entonces, de tal forma que las unidades de grados pues se vayan, quedan en radianes. A ver, jóvenes. Tengo que estar viendo a ver si tengo el micrófono abierto, me están escuchando. Sí. Permítanme. Estaba tomando agua. Sí, bueno, efectivamente, 2.2689, sí, también lo podemos dejar, ¿verdad? Como 2.27, como dice su compañero. .27 radianes, ¿verdad? Sería en este caso. Entonces lo escribimos como radianes. Este sería el ángulo. Voy a utilizar otro color. Y ahora sí podemos utilizar
la ecuación. Ya podemos sustituir. Ya nos dice de que la fuerza es de 400 newton. Nos dice que la distancia, el desplazamiento es de, vamos a utilizar esta, 0.0381. metros por teta, ¿verdad? Ya vimos que es de 2.27. Okay. Y bueno, ustedes realicen la operación y me dicen cuánto les da. En este caso, ¿verdad? Lo que es las unidades de radianes, pues no afectan en nada. Realmente solo es para indicar que estamos hablando de un ángulo. Entonces, la respuesta acá quedaría en unidades de newton por metro, o más bien de joules. Recordemos que las unidades de lo que es el trabajo y la energía son en unidades de joules o newton por metro. Entonces, me dicen ustedes cuánto está. 34.59. Bien, 34.59. Entonces, lo dejaremos así. Joules, perdón. Si hubiéramos utilizado 2.26 radianes, pues seguramente nos hubiera dado una diferente respuesta acá, o con menos dígitos. Quizás lo vamos a dejar así, 34.59 joules. Y este sería el trabajo que efectúa, ¿verdad? Ese músculo bíceps, aquí nos dice, músculo bíceps sobre el antebrazo. Bien. Entonces, así sería como se resuelve este problema, ¿verdad? Recuerden cómo estamos hablando de una trayectoria circular, ¿verdad? O sea, se mueve. Más bien esto sería de una trayectoria de arco. Una trayectoria de arco, así se llama también. Entonces continuamos al problema número 6. Y aquí ya después de haber hablado un poquito de trabajo, ahora vamos a hablar acerca de la energía. Y bueno, hay diferentes tipos de energía, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron y me gustaría pues, que me respondieran, ¿verdad? De cuáles energías vistas en clase recuerdan. ¿Cuáles son los tipos de energía que hay? A ver, recuerden los tipos de energía vistas en clase. Bien, cinética y potencial, muy bien, Marcos. Vamos a empezar por la cinética entonces, a ver quién recuerda cómo es la ecuación de la energía cinética. Vamos, jóvenes. ¿Cómo se escribe la ecuación de energía cinética? No es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, exactamente, es la cinética. Bien, justamente en este problema vamos a aplicar esa ecuación en el problema número 6. Nos dice, problema número 6, ¿cuál es la energía cinética de un automóvil de
1200 kilogramos, que va viajando a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Tenemos el dato de la masa, 1200 kilogramos. Y luego tenemos la velocidad. La velocidad pues, va a tocar que hacer una conversión porque está en kilómetros por hora. Entonces escribimos aquí 90 kilómetros por hora. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. 90 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro, jóvenes? 1000 metros. 1000 metros. Bien. Escribimos acá 1000 metros. Y preguntó cuántos segundos tiene una hora. 3600. No se les olvide, ¿verdad? Una hora tiene 3600 segundos. Entonces efectúan esta operación y me dicen cuánto les da y en qué unidades. Me permiten unos momentitos. Bien, ya les di la respuesta y así es. Eso es 2.5 metros sobre segundo. Excelente, que pongan ahí la unidad. Esta sería entonces la velocidad. Bien, por ahí pregunté cuánto es la energía cinética, cuál es la expresión. Y bueno, yo por lo general, no sé, le escribimos así, es E sub K o E sub C. Bueno, en este caso, para no confundir, lo voy a escribir como E sub C, ¿verdad? Donde C significa cinética, ¿verdad? Escribe con C. Entonces, vamos a decir que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, nos están preguntando la energía cinética y esta es justamente la ecuación a utilizar. Ya solamente sustituimos, ¿verdad? Los datos. Ya tenemos la masa 1200 kilogramos por esa velocidad que encontramos, ¿verdad? En metros sobre segundo, que va elevado al cuadrado. 2.5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. 925. ¿Verdad? Voy a revisar. Es 90 por 1000 entre 3600. Sí, 25. Ay, gracias por decirlo, joven. Entonces sería 25, ¿verdad? Muy bien. Gracias ahí por ver la observación. Yo voy pues, a lo que ustedes me digan. Está bien. Y sí, así es. Ya lo revisé aquí en mis notas. Entonces, ahora ya solo sería pues, efectuar, ¿verdad? Esa operación. Y buscan primero elevar al cuadrado 25, ¿verdad? O hacerlo de una vez. Entonces, para que vean cómo van quedando las unidades también, ¿verdad? Por ejemplo, yo elevo 25 al cuadrado, este quedaría 625. ¿En qué unidades? Pues sería metros cuadrados sobre segundo cuadrado.
Bueno, aquí va al cuadrado el segundo. Bien, entonces al efectuar esta multiplicación, ¿cuánto les genera, jóvenes, a ustedes? 375.000. ¿Y en qué unidades? Se me olvidó. 375.000. Díganme. Recordemos a cuánto equivalen joules. Pues aquí tenemos kilogramos por metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces, ya lo había mencionado anteriormente, lo que es la energía y el trabajo se expresa en joules. Entonces, la respuesta a la energía cinética es 375.000 joules. Perdón, 375.000 joules. Ustedes ya han efectuado la operación y así es. Esa sería la energía cinética de este automóvil. Bien, creo que no hay preguntas hasta el momento. Ok, eso no es mío. Ok. Ay, Marcos, siento que nos mintió, pero está bien. Gracias a los demás por haber notificado. Entonces pasamos al siguiente problema y nos dice la siguiente. Una persona de 85 kilogramos posee una energía cinética de 212.5 joules. ¿Con qué velocidad está viajando? Bien, entonces veamos los datos que tenemos. Es que la masa es igual a 85 kilogramos. Y nos está dando la energía cinética, que es igual a 212.5 joules. Y nos está preguntando cuál es la velocidad a la que está viajando esa persona. Recordemos, ¿verdad?, que la energía cinética, pues, lo que hace es relacionar, pues, los cuerpos, el movimiento de los cuerpos, más bien dicho, el movimiento de los cuerpos. Entonces, volvemos a escribir la ecuación, que la energía cinética es igual a un medio de la masa de ese cuerpo, ¿sí? Okay. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Ahora vamos a despejar. Pregunto, ¿cómo quedaría despejada la ecuación, esta ecuación, y nosotros necesitamos la velocidad? Quedaría que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética entre la masa. Exactamente, muy bien, así es. Bien, lo voy a hacer paso a paso porque no todos comprendemos, digamos, a la primera, ¿verdad? Entonces, observamos que aquí 2 en un medio está multiplicando, pero ese 2 prácticamente está dividiendo. O sea, al pasar al otro lado, va a pasar a multiplicar, o sea, 2 veces la energía cinética, lo cual mencionaba su compañero. 2 veces la energía cinética. Y entonces observamos que también al otro lado la masa está multiplicando, o sea que al otro lado va a pasar a dividir, quedando 2 veces la energía cinética entre la masa. Y esto igual a la velocidad al cuadrado. Aquí nosotros, es una igualdad de la ecuación, la velocidad cuadrada lo podemos pasar al lado derecho y este otro término lo pasamos al lado izquierdo. Bueno, perdón, al revés. Este término lo pasamos para acá, va a ser con flechita. Y este otro término, perdón, lo pasamos para acá. A lo que me refiero es esto. Dos veces la energía cinética entre ambas. ¿Sí? Creo que ahora sí quedó mejor.
Entonces, nosotros pues necesitamos la velocidad, no la velocidad al cuadrado. Así que sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Observamos cómo quedaría, ¿verdad? Tal como lo dijo su compañero, la velocidad pues la vamos a determinar sacando esa raíz cuadrada al término de 2 veces la energía cinética entre la masa. Bien, creo que queda clara esta parte, jóvenes, para el momento de despejar, ¿verdad? De hacer despeje. Entonces, esta sería, ¿verdad?, la forma de cómo poder encontrar la velocidad. Así que ya podemos sustituir la velocidad. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética. La energía cinética nos dice que es 212.5 joules. ¿Sí? Escribí aquí 212.5 joules. Casi no se ve muy bien mis números. Y esto lo divido entre la masa, que es de 85 kilogramos. Y para hacerlo paso a paso, ¿verdad? Podemos primero encontrar el valor que hay debajo de esa raíz cuadrada. O hacerlo así, paso a paso cabalmente. Primero, pues, efectuar la multiplicación que hay arriba, que 2 por 212.5 joules va a generar 425 joules. Entre 85 kilogramos. Y podemos efectuar primero esta división, ¿verdad? 425 joules entre 85 kilogramos. ¿Cuánto les da, jóvenes? Da 5. 5. Y ustedes se preguntan aquí en qué unidades, ¿verdad? Bien, vamos a hacer esta parte, eso aparte, con otro color. Recordemos, ¿verdad?, que un joules es igual a newton por metro. ¿Bien? Pero ya sabemos que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y si lo multiplicamos por metro, quedaría que es igual a un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, fijémonos en estas unidades. Esto sería lo que quedaría en el numerador, ¿verdad? Sería lo que está acá en el numerador. Y en el denominador tenemos kilogramos, o sea que las unidades de kilogramos se notan, porque kilogramo arriba y kilogramo abajo, pues se eliminan, quedando simple y sencillamente metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces la respuesta de la magnitud es de 5, pero con las unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No sé si comprenden esa parte. ¿Sí la entienden? Sí. Sí, bien. Ahora le sacamos raíz cuadrada a 5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Y cuánto les resulta? 2.24 metros sobre segundo. Exactamente, 2.24, bueno, 23.6, vamos al 24, me dice el compañero. Le sacamos raíz cuadrada a cada unidad, ¿verdad? A metro cuadrado, a segundo cuadrado, y este va a quedar en metros sobre segundo. Y efectivamente así es, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos este problema? Bien,
¿Queda todo claro? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? Entonces pasamos al siguiente, sería el problema número 8. Y continuamos, ¿verdad? Siempre con energía cinética. Y esta dice, una persona de 75 kilogramos recorre una distancia de 6 metros en 3 segundos. ¿Cuánto vale su energía cinética? Observamos, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que recorre una distancia en cierto tiempo. Tomamos los datos, la masa es de 75 kilogramos, la distancia es de 6 metros y un tiempo de 3 segundos. Nos está preguntando la energía cinética. Volvemos a escribir la ecuación de la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad. Si nos fijamos, ¿qué valor nos hace falta acá para poder encontrar la energía cinética? ¿Jóvenes? Solo calcular la velocidad. ¿Y cómo calculamos la velocidad? Ya que nos habló usted. Y distancia sobre tiempo. Uh-huh. Exactamente. Ya ven que sí pueden. Bastante ustedes. Entonces, claro, la velocidad la determinamos igual, ¿verdad? El cociente de la distancia sobre el tiempo. Ya nos dan la distancia que recorre esa persona y el tiempo en el que la recorre. Entonces, sustituimos datos, ¿verdad? 6 metros sobre 3 segundos. Y esto es igual a 2 metros sobre segundo. Y ahora sí, ya podemos utilizar la ecuación para determinar la energía cinética. Igual a... Esto es un igual, ¿verdad? A veces me queda como una Z al revés. Va a ser igual a 1/2 de la masa, que es de 75 kilogramos. Por la velocidad que acabamos de encontrar, que es de 2 metros sobre segundo. Y esto va elevado al cuadrado. Pueden efectuar de una vez esta operación y me dicen cuánto les resulta. 150 joules. 150 joules. Muy bien. Energía cinética entonces es igual a 150 joules. No es tan complicado, ¿verdad? Estos problemas. Entonces esta sería la respuesta al problema número 8. Y si no hay dudas también, pasamos al problema número 9. El problema número 9 nos dice que una fuerza horizontal de 60 newton actúa sobre un cuerpo de 3 kilogramos de masa. Si la velocidad inicial de la masa es de 5 metros sobre segundo, ¿cuál es su velocidad después de desplazarse 5 metros? Y en este caso, vamos a utilizar lo que es el teorema de trabajo y energía cinética. Vamos a ver por qué. Escribimos los datos aparte, ¿verdad? La fuerza dice que es de 60 newton, hablamos de un cuerpo de una masa de 3 kilogramos, nos dan la velocidad inicial de 5 metros sobre segundo y una distancia de 5 metros. Entonces, utilizando el teorema de trabajo, energía nos dice que es igual a delta K, ¿parece? Y en este caso, pues estamos hablando de prácticamente de deltas, o sea, el cambio de la energía cinética.
sería delta sub 0. Para poder entender que estamos hablando de energía cinética. Es decir, que es igual a la energía cinética final, ¿verdad? Menos la energía cinética inicial. Bien. Ok, lo voy a escribir de esta forma. Entonces, quedando que trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final, ¿sí? La masa siempre va a ser la misma, en este caso cambia la velocidad, sería la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y lo que nos están preguntando es la velocidad final, ¿verdad? O sea que es esta acá, en este término. Entonces nosotros vamos a despejar velocidad final. Podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a decir entonces que 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado es igual a el trabajo más la energía cinética inicial, ¿verdad? Es decir, 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Entonces, tenemos, ¿verdad? El 2 aquí está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Quedando de la siguiente manera. Y si nos fijamos también, ¿verdad? La masa está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces escribimos de una sola vez. La velocidad final va a ser igual a 2 veces el trabajo más 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Cerramos paréntesis. Y todo esto dividido entre la masa. Ahora, como nosotros no queremos pues la velocidad final al cuadrado, sino que solamente la velocidad final, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Para que en el lado izquierdo se nos elimine aquí el cuadrado y la raíz. Y en el lado derecho quede aplicando la raíz cuadrada. Ahora sí, escribimos nuevamente. Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces, bueno, 2 factor de el trabajo más un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Bien. Y esto dividido entre la masa. Entonces aquí ya podemos sustituir datos, jóvenes. Y a medida lo voy haciendo, ustedes también lo pueden hacer en su calculadora, ¿verdad? Sin embargo, pasa algo. Es encontrar el trabajo. Es encontrar el trabajo y esto lo vamos a hacer aparte. Bien. Lo bueno que esto va quedando guardado y al final pues siempre se las enviamos. Ahorita les vemos la discusión anterior, quizás más tarde la suba a Classroom. Bien, para terminar el trabajo, en este caso, de que la fuerza por
esa distancia, el ángulo que hay entre ellos pues es 0, así que el coseno va a ser 1. Y ya decimos que la fuerza es de 60 newton y la distancia es de 5 metros. ¿Bien? Claro que esto, la fuerza por la distancia, pudimos haberla sustituido acá, pero no. Vamos a encontrar el trabajo primero para solamente utilizar el valor del trabajo. En este caso, 60 newton por 5 metros. Y me dicen cuánto sería. ¿Cuánto sería el trabajo que está realizando sobre ese cuerpo? 300. 300, ¿verdad? Muy bien, 300 joules, ¿verdad? No, newton por metro. Entonces, ahora sí, puedo sustituirlo acá. Bueno, que quede de otro color. 300 joules. Bueno, en realidad está multiplicando a todo. Y luego sería un medio, ¿verdad? Más un medio. De la masa es de 3 kilogramos por la velocidad inicial, que también nos la están dando, es de 5 metros sobre segundo. Y esta velocidad va elevada al cuadrado, ¿verdad? Va elevada al cuadrado y luego cerramos el paréntesis grande. Te lo voy a escribir. Voy a sustituir masa antes, 3 kilogramos. Entonces, pueden efectuar esta operación, su calculadora. Podemos, para llevarlo paso a paso, realizar, bueno, me quedó espacio acá. Podemos realizar la operación que hay en el numerador. Por ejemplo, tenemos 2 por 300 joules, va a ser 600, ¿verdad? Entonces, aquí sería así. Y luego si realizan la operación sería lo que está acá, ¿verdad? Un medio por 3 kilogramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego lo multiplican por 2, ¿verdad? A mí, por ejemplo, lo que está aquí dentro de un medio por 3 kilogramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado, me da 37.5. Multiplicarlo por 2, esto da 75 joules, ¿verdad? Si observamos las operaciones, las unidades, eso sería, ¿verdad? Entre 3 kilogramos. Bien, podemos hacerlo de una sola vez esta operación. Y me dicen cuánto les da. $15. Eso sería de una sola vez, ¿verdad? Okay. Voy a dar 15. Voy a hacer esto primero. Sumar 600 más 75. Joules entre 3 kilogramos. Y bueno, ¿en qué unidades quedaría? Nos dijo que 15, ¿verdad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ajá. Exacto, les da, ¿verdad? 15 metros sobre segundo. Aquí ya sabemos por qué. Joules es igual a kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, kilogramo arriba y kilogramo abajo. Se nos van quedando metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y como le sacamos la raíz cuadrada, pues nos queda en unidad de metros sobre segundo. Y esta sería la respuesta a este problema. 15 metros sobre segundo.
sería la velocidad final que nos está preguntando de después de haberse desplazado 5 metros al realizar una fuerza horizontal a ese cuerpo. Bueno, entonces sería de esta forma. Aún tenemos tiempo. Vamos a continuar para resolver el problema número 10. Bien, el problema número 10 nos dice que un coco de 0.5 kilogramos está a la altura de 15 metros. ¿Cuánta energía potencial posee? Bien, ya vimos sobre trabajo, ya vimos sobre energía, ya vimos el teorema de trabajo-energía y ahora pues nos están hablando de la energía potencial, ¿verdad? Y resulta que hay dos tipos de energía potencial. ¿Me pueden recordar cuáles son? Jóvenes. ¿Cuáles son los dos tipos de energía potencial? Que no tengan estado participando ya. Elástica y gravitatoria. Elástica y gravitatoria, muy bien. Esta, ¿verdad? Relacionan la oposición con respecto al origen del cuerpo. Entonces, observamos acá que los datos que tenemos son estos. La masa es igual a 0.5 kilogramos y la altura es 15 metros. En este caso, ¿qué energía potencial vamos a encontrar? Con estos datos, recuerde hacer la energía potencial gravitatoria, que nos dice que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y si nos fijamos, los datos que tenemos o que nos da el problema es la masa y la altura. Y bueno, gravedad, valor de G, ya lo sabemos, es de 9.8 metros sobre segundo, así que en esta ecuación pues, sustituimos la masa de 0.5 kilogramos por la gravedad de 9.8 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura que es de 15 metros. Entonces pueden ustedes realizar esta operación y me dicen que cuánto sería, ¿verdad? La energía potencial gravitatoria en este caso. Por lo general pues la denotamos como U sub G, energía potencial gravitatoria. A ver. $73.5. Exacto, así es, 73.5. Pero ¿en qué unidades, joven? Joule. Joule, ¿ah? Estamos hablando de energía. Exacto, así es. 73.5 joules. Esa sería la energía potencial gravitatoria de ese coco. Bien. Pasamos al problema número 11. Se nos dice, un cuerpo de 2 kilogramos posee una energía potencial de 1568 joules. ¿A qué altura está el cuerpo? Anotamos los datos, ¿verdad? La masa es de 2 kilogramos, la energía potencial en este caso gravitatoria. Me estoy preguntando una altura. Es de 1568 joules. Nuevamente utilizamos la ecuación anterior, ¿verdad? La energía potencial gravitatoria, que es igual a la masa por la gravedad o la altura.
aquí vamos a despejar la altura. Y pregunto, ¿cómo quedaría entonces despejado el valor, o bien la variable de la altura? ¿Cómo quedaría despejado, jóvenes? Para encontrar la altura. La altura sería la energía potencial gravitatoria entre la masa por la gravedad. Exacto, así es, muy bien. Y después de tener esta ecuación, que ya lo mencionaba su compañero, pues sustituimos, ¿verdad? Ya tenemos los datos de la energía potencial gravitatoria, que es 1568 joules, entre la masa por la gravedad. La masa es de 2 kilogramos y el valor de la gravedad ya lo conocemos. Hacen esta operación y me dicen cuánto les da, cuánto les resulta, jóvenes. 80 metros. 80 metros. Y como estamos seguras que es en metros, ya vamos a ver. Tenemos arriba, ¿verdad? Kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Sobre segundo cuadrado. Y abajo tenemos kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, ustedes ya por segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, ustedes ya verán que kilogramos se nos va y tenemos segundo cuadrado también. Así que al final nos queda metro cuadrado sobre metro. Se nos elimina el metro arriba y un metro abajo, quedando esto igual a metro. Ya no me cabió. Aquí. Entonces, igual a metro, las unidades quedan igual a metro. Tal como su compañero lo dijo, ¿verdad? La altura es igual a 80 metros. Jóvenes, ¿hay preguntas hasta el momento? Continuamos. A ver, por ahí menos que la vez anterior. ¿Cuánto los vas a querer? Vamos a pillar después. Entonces, continuamos, perdón. Problema número 12. En el problema número 12 nos dice que la energía almacenada en un resorte comprimido es de 20 joules. ¿Cuál es la deformación de este resorte si su constante elástica es de 200 newtons sobre metro? En este caso ya no estamos hablando de la energía potencial gravitatoria, estamos hablando de la energía potencial elástica. Ya lo habían mencionado ustedes anteriormente. Y sacamos los datos en este problema. Nos dice que la energía cinética es de 20 joules y la constante elástica de 200 newtons sobre metro. Y bien, pregunto, ¿cuál es la ecuación para determinar la energía cinética? O energía potencial elástica. Oh, Dios mío, elástica. Perdón. Sí. En este caso la anotamos como E sub K, ¿verdad? Energía potencial elástica. A ver, alguien que nos recuerde cómo se denota la ecuación de la energía potencial elástica.
A ver. Esta es la elástica. Lo que vimos fue la potencial gravitatoria. Esta es la potencial elástica. ¿Alguien recuerda? Sería un medio por la constante elástica del resorte por la deformación del cuadrado. Así es, Luis. Exactamente como lo mencionaste, ¿verdad? Un medio de la constante elástica, que se representa como una K curva, por ese desplazamiento que se denota como X al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación, la energía cinética igual a un medio por K por X cuadrado. ¿Sí? Entonces, vemos que ya tenemos algunos datos y lo que nos está preguntando es justamente la deformación, ¿verdad? ¿Qué es X? La deformación de ese resorte. Así que acá tocará despejar X. Y bien, pregunto, ¿cómo quedaría despejado X? Sería la raíz cuadrada de 2 veces la energía potencial elástica sobre la constante. Así es, Luis. Creo que solo Luis está respondiendo. Pues ganando puntos. De igual forma, lo voy a hacer paso a paso. Observamos, ¿verdad? Que X acá está multiplicando con K. Y bueno, el 1 medio, el 2 está dividiendo. Entonces, este 2 va a pasar a multiplicar con la energía potencial elástica. Y luego K, que está multiplicando, pasa a dividir, quedando igual a la deformación que es al cuadrado. La deformación de ese resorte. ¿No? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. En este caso sabemos que si sacamos raíz cuadrada se nos va a eliminar. Así que una sola vez lo voy a escribir. Y solamente voy a borrar el 2 y la raíz. Y esto, tal como lo dijo su compañero, quedaría, ¿verdad? La deformación es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía potencial elástica entre la constante elástica. Y aquí ya solo podemos sustituir valores. Lo voy a escribir de esta manera, creo que no hay problema. Es lo mismo si lo escribo al otro lado. Entonces sustituimos, ¿verdad? 20 joules, que es la energía potencial elástica, entre la constante elástica, que es 200 newtons sobre metro. Y esto es igual a la deformación. Así que me indica qué respuesta les genera. Pueden hacerlo siempre paso a paso, ¿verdad? Sacar lo que hay primero dentro de la raíz y luego sacarle raíz cuadrada. Por ejemplo, a mí me genera 0.2. 0.45 me da por allá todo. Ah, bien. Sí, es correcto. Y mi calculadora, por ejemplo, me da 0.4472. Entonces, el 4 lo podemos aproximar a 5. Así que bien. Quisiera saber también si a todos les va generando la misma respuesta. Y si no, pues saben que pueden escribirlo en el chat para ver si le podemos ayudar, ¿no? Y que tienen unidades de metros. Si lo fijamos, joules, que lo dijimos, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O bueno, más bien newton por metro. Y luego tenemos newton por metro
Y acá nos quedaría de la siguiente forma. Joules, acordemos, es igual a Newton por metro. Y acá tenemos Newton sobre metro. Si utilizamos lo que dicen, va medios por medio, extremo por extremo, eso quedaría igual a Newton por metro cuadrado entre Newton. Bien, entonces queda fácil, ¿verdad? Se nos elimina Newton y nos queda metros cuadrados. Y al sacarle la raíz cuadrada, pues quedaría en metros. Y así sería como se resuelve este problema, encontrando la deformación de un resorte. Y ha sido de 0.45 metros. Bien, hemos llegado hasta acá, el problema número 12. No sé, quizás quedaríamos hasta acá, jóvenes. Si no tienen más preguntas, dudas, comentarios, siempre son bienvenidos. Ya vamos puntualizando. O bueno, si quieren respondemos el último problema o quedaríamos hasta acá. Bien, gracias, Victoria. Bien, gracias. Entonces, no sé si nos quedamos hasta acá y continuaríamos. Si hasta ahorita vamos a subir nada más la de la semana pasada, porque, bueno, le dije al licenciado, envíanos el material y nos envió el de trabajo y energía, ¿verdad? Ya algunos nos habían comentado de que ya estaban en trabajo y energía, entonces suponíamos que íbamos a seguir con la guía anterior, entonces no, ¿verdad? No podíamos resolver esta para llevar, para ir a la par, ¿verdad? De sus clases y las discusiones. Así que esta aún no está completa, la discusión de hoy, sino que sería hasta a principios de la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes, por asistir. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. ¿Qué será de esto? Pasen feliz noche. Gracias igual.